Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En la Comunidad Valenciana tenemos un foco activo de Xylella fastidiosa que comenzó en la provincia de Alicante, fue detectado en el 2017, en junio, cuyo principal hospedador es el almendro y hasta el momento solo se ha identificado la subespecie multiplex ST6. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo era evaluar la patogenicidad que tienen estas cepas de este foco sobre diferentes especies vegetales de importancia agronómica y forestal para la Comunidad Valenciana. En cuanto a material y métodos, las cepas bacterianas con las que inoculamos las plantas eran, por un lado, IBIA 5901 y SVL. Estas dos tenían su origen en el foco de Alicante, la subespecie multiplex. También utilizamos IBIA 5770, su subespecie es la fastidiosa, como cepa utilizada como control positivo en vid, y también la cepa de Dono, que esta es una pauca, como cepa utilizada para control positivo en algunos olivos. En cuanto a las especies vegetales analizadas, han sido almendro, olivo, vid, encina, alcornoque, naranjo limonero mandarino, algarrobo, caqui, níspero, pistacho, pitaya y adelfa. La edad cuando se inoculaban las plantas, estas tenían una edad aproximadamente de 2 años. El número de plantas por cepa ha variado entre unas especies y otras entre 6 y 10 y el número de controles negativos entre 3 y 5. En cuanto a la inoculación, fue una inoculación mecánica en la cual poníamos tres gotas en 3 puntos diferentes de la planta. Estas gotas eran de 10 microlitros de suspensión bacteriana. Realizábamos 10 pinchazos con aguja entomológica en cada una de estas gotas para facilitar la entrada de la suspensión en el tronco y marcábamos las zonas inoculadas. Todo este ensayo está enmarcado dentro de un invernadero de bioseguridad bajo condiciones controladas de humedad y temperatura. En cuanto al muestreo, realizábamos muestreo en hojas en el primer mes, el mes 3, el 6, el 12, y era a partir del punto de inoculación íbamos subiendo cada vez un nudo. Es decir, el primer mes se hizo en el nudo más cercano al punto de inoculación. En el tercer mes sería el siguiente nudo de la planta y así sucesivamente. En algunas especies, cuando llegaba el fin del ensayo, realizábamos muestreos destructivos en madera. Lo que llevábamos a cabo era, a partir del punto de inoculación, contábamos 5 centímetros y cogíamos madera de esa zona. En cuanto a los análisis realizados en el laboratorio, ha sido extracción de ADN basada en CTAB y la qPCR ha sido con el protocolo Bonanz en la versión duplex de Harper y Oullan. En cuanto a los resultados, en total han sido 14 especies estudiadas con muchas repeticiones. Entonces vamos a enseñar solo algunas, en este caso los almendros. Como podemos ver en esta tabla, está representado el porcentaje de plantas infectadas que han sido positivas por qPCR a lo largo de todo el ensayo. El primer mes, el ensayo 2 aún está en marcha, todavía no lo hemos finalizado. Aquí podemos observar cómo en almendros el primer mes teníamos entre un 80 y un 100% de positivos en planta. Recordemos que esta muestra era justo por encima del punto donde habíamos inoculado. Esto que nos mostraba que la inoculación había sido un éxito. Conforme han ido pasando los meses y los muestreos, vemos que conforme ese muestreo nos íbamos separando del punto de inoculación inicial, el porcentaje de plantas positivas ha ido disminuyendo, incluso hasta desaparecer. Ya no detectábamos la bacteria en esas plantas. También señalar que depende, por ejemplo, en este caso, de los ensayos, las variedades también se han comportado de una manera u otra. Para sacar algún caso en concreto, tenemos aquí Marcona. Marcona fue la variedad de almendro que en el primer ensayo obtuvo una mayor susceptibilidad a las cepas bacterianas utilizadas, ya que fue la que
pudimos detectar en un porcentaje bastante alto a lo largo de todo el ensayo y con CTs bastante bajos, CQs bastante bajos, lo que significa que la población de bacteria era bastante alta. En este segundo ensayo vemos que Marcona está siguiendo la misma tendencia, pero además señalar que Ferraduel y Ferragnes, hasta el momento que llevamos analizado, también tienen un porcentaje bastante alto de positivos. Bueno, también podemos ver la diferencia que existe entre una cepa y otra. De momento, en almendros, la cepa IBIA 5901 es la que con más frecuencia podemos detectar en las plantas. En cuanto a los olivos, señalar que muy similar al comportamiento de los almendros. En el primer mes de inoculación obtuvimos entre un 90 y un 100% de plantas positivas, aún más que en el almendro. Aquí también vemos cómo conforme iban pasando los meses, ese porcentaje de positivos era menor, incluso en el sexto mes hay una caída bastante fuerte de positivos. Como veíamos en este segundo ensayo, que seguía el mismo patrón que el primer ensayo de ir perdiendo positivos a lo largo de los meses, decidimos realizar reinoculaciones en todas las especies analizadas. Realizamos reinoculaciones en la mitad de las plantas. Por eso aquí vemos en la tabla del ensayo 2 como en el mes 12, que son las plantas que no estaban reinoculadas, no pudimos detectar la bacteria en ninguna de ellas, mientras que aquellas que fueron reinoculadas se ha podido detectar, eso sí, en porcentajes bastante diferentes entre una variedad y otra. Señalar que en el primer ensayo, en olivo, la variedad picual fue la más susceptible, aunque no la pudimos detectar durante todo el tiempo que duraba el ensayo y con los CQs bastante altos. A modo de ejemplo, ver cómo la arbequina, que la tenemos en los dos ensayos, también está siguiendo el mismo patrón que vemos desde el principio, disminución de la cantidad de plantas positivas en Xylella a lo largo del tiempo. Para vid, señalar que en aquellas plantas que fueron inoculadas con las cepas de Xylella fastidiosa multiplex, ha seguido el mismo patrón, esa disminución, pero en el caso de la IBIA 5770, que era su control positivo, Xylella fastidiosa, pudimos detectar la bacteria a lo largo de todo el ensayo en porcentajes bastante altos, incluso en la madera a los 2 años. Y como muestran estas gráficas, los CQs eran bastante bajos. Señalar algunas de las especies analizadas importantes, como son, en el caso de la Comunidad Valenciana, los cítricos. Aquí vemos naranjo, limonero y mandarino, como en un principio y bajo condiciones del ensayo que hemos hecho, estas plantas no serían hospedadoras para las cepas que hemos analizado en Alicante, ya que, como vemos en el tercer mes, casi desaparece, no detectamos inóculo en la planta. Lo mismo pasa con la pitaya y el algarrobo. En el caso de los quercus, señalar que en el alcornoque pudimos detectar la bacteria en más de un 20% de las plantas a lo largo de todo el ensayo, pero esto, por ejemplo, en la encina no fue así. En cuanto a los síntomas vistos, en cuanto a los resultados, aquí hemos puesto unas fotos a modo de ejemplo de almendro, olivo y vid. En un principio, los síntomas que vemos podían deberse a la presencia de Xylella en esas plantas, pero como vemos, los resultados de las PCRs no sostienen esta idea. Como conclusiones, señalar que los ensayos en planta de Xylella fastidiosa multiplex no son fácilmente reproducibles, ya que hemos observado una gran variabilidad en todos los resultados. Sin embargo, cuando esto lo hemos probado con Xylella fastidiosa en vid, sí que han sido reproducibles. Las 2 cepas ensayadas de Xylella fastidiosa multiplex del brote de Alicante no son capaces de proliferar en la mayoría de las especies vegetales ensayadas. Y la variedad Marcona, en el conjunto de estos 2 ensayos y hasta el momento, es la más susceptible. Además, en cuanto a los síntomas, no hemos podido realizar una correlación entre
síntomas visibles y el resultado positivo en qPCR. Muchas gracias.